En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos al lunes 7. Empecemos el día de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía, lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Manda sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que el Señor que se planta de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este día para siempre tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, mi esposa, hijo, nieto, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y especialmente todos los que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, lunes, habla Señor que tu siervo escuche. Lectura de la profecía de Daniel 13, 1-9. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, no acordándose de sus justas leyes. Sucedió que, mientras guardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había ahí nadie excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si lo hago, eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos, pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar.
Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuanto la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con dos criadas. Cerraron la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y, al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirnos. Damos testimonio de ellos. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y los condenó a la muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo, antes de que suceda, tú sabes que ha dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz mientras la llevaban para ejecutarla. Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero estáis locos, hijos de Israel? ¿Con qué, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: sepárenlo lejos del uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y les dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la vistes, dime, ¿debajo de qué árbol los vistes abrazados? Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión permitió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel:
Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el próximo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 8:1-11. En aquel tiempo Jesús se retiró del monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traían una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Moisés, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Y qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía ahí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo. ¿Qué aprendemos el día de hoy? Que son unas largas lecturas. Sí, que si vamos con Él, nada nos va a pasar, porque estamos protegidos, y cualquier cosa que nos quieran culpar o condenarla o apuntar, señalarnos con el dedo, pues Dios siempre está enfrente de nosotros si lo ponemos a Él, y Él nos va a proteger. Y si es calumnia lo que nos quieran acusar de algo, Dios está ahí porque Él es el justo juez, y Él pone las cosas en claras, y pone aún así que sean los más sabios, si echan mentiras o están abusando de su autoridad, pues Él los pone en claro. Y sí, la realidad es que estés con Dios o no estés con Dios, caminarás por cañadas oscuras.
Hace tiempo una persona en un grupo llevando a su hijo a recibir los sacramentos, a los estudios de los sacramentos, dejó de participar y la pregunta era por qué se había abandonado las clases, y el motivo era porque el muchacho se iba a recibir de doctor. Y la señora decía, pues mi hijo no puede interrumpir sus estudios porque ya está en los exámenes finales para ser médico. Entonces decidió mejor estudiar los exámenes y dejar a un lado las cosas de Dios. El tiempo pasó, el muchacho se recibió, la señora le decía, hijo, ahora sí tienes la vida hecha, ya tienes tu futuro asegurado y eres un gran médico. Y así quedó. Pasó el tiempo, el muchacho toma un auto, sale de fiesta de celebrar con sus amigos por haberse recibido de médico y tiene un accidente, pierde sus dos manos y él había estudiado para ser médico cirujano. Al oír eso, que perdió sus manos, pues se volvía casi loco, ¿no? Su mamá, pues también, ¿qué hago en este caso? Pues es que el problema es que lo preparaste para las cosas del mundo, pero no lo preparaste para las cosas de Dios. Cuando uno educa a sus hijos conforme a la voluntad de Dios, pues aunque pierdas las manos, pierdas los pies, pierdas la vista, lo que tú pierdas, no te importa tanto, no es que no te importe, lo que pasa es que no sientes tanto dolor. ¿Por qué? Porque Dios camina contigo. El problema es que no alimentamos a nuestros hijos con lo principal, que es el alimento de Dios. Por eso en el Salmo dicen que camine por cañadas oscuras, no la temo. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Él me alimenta, me lleva a prados verdes y aguas claras, aguas limpias. El Señor siempre va a alimentar. Este salmo es un salmo de providencia, no solamente de alimento, sino de alimento espiritual. Y es lo que pasa, que no alimentamos a nuestros hijos con el alimento espiritual. Y el diablo sabe que si tú no te alimentas, el día de mañana irás a un juicio. Por eso en el Evangelio que vimos precisamente ayer, hoy lo vamos a volver a ver, porque así la Iglesia lo da. Pero hay cosas que no hablamos ahí el día de ayer. Por ejemplo, le llevaban a la mujer a Jesús. Jesús está enseñando. Ese es el problema, que Jesús enseña y nosotros no participamos de las enseñanzas de Jesús. Le llevan a una mujer que está en adulterio, y esta mujer, que para el pueblo judío representa a Eva, y pues los que la acusan pues son los acusadores, los espíritus de Satanás. Mira, aquí está esta mujer que agarramos en adulterio. Pero para que la ley se lleve a cabo, pues también tiene que estar el que engañó a la mujer, al que engañó al marido con esta mujer. Pero nomás presentan a la mujer. ¿Por qué? Porque representa a Eva, y el que engañó a Dios, o al que engañó a esta mujer para que cayera en pecado, pues fue Satanás, ¿no? Satanás no se puede ver. Entonces Dios, mirando, dice, bueno, ¿quieren que haga el juicio? Lo hacemos. Pero todos van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque solamente un santo puede quedarse en la presencia de Dios. El diablo sabe eso, que no le conviene el juicio, y renuncia, y por eso todos sus aliados se van uno por uno y dejan a la mujer sola. Dios no condena, Dios viene a redimir. Por eso vino a enseñar, y tenemos que aprender que vendrán problemas duros y difíciles, pero necesitamos la presencia de Dios, necesitamos educar a nuestros hijos. Por eso el libro de Daniel comienza diciendo, mira, ahora Señor, que tu siervo escucha. Dice, en aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico, tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos los judíos, solían reunirse allí. Los tipos de personas, Susana, Joaquín, y ambos son santos, justos, hijos de padres santos y justos. Unos padres que los educaron. Dice que la mujer tenía temor de Dios.
Y desgraciadamente nuestros hijos, como no conocen a Dios, no tienen el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El no querer ofender a Dios. Pero esta mujer sí sentía ese temor a Dios, nunca lo quería ofender. Pero había otro tipo de personas. Dice la palabra de Dios más adelante que había dos jefes de la ley que pues esos no estaban muy educados conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando la veían a ellos sentían una tentación de lujuria. Y el problema no es la lujuria el problema es cuando la lujuria vuela sobre ti, la recibes en tu corazón y la concretas, la llevas a cabo. Dice la palabra de Dios que estos hombres desviaron la mirada del cielo para saciarse las pasiones carnales, ¿no? Y esta mujer, pues que había caminado conforme a la voluntad de Dios, iba a ser mancillada. Pero al final de la lectura, los dos reciben su merecido, ¿no? Los que caminan conforme a la voluntad de Satanás recibieron el juicio justo, lo que ellos querían hacer con la mujer. Y la mujer que caminaba conforme a la voluntad de Dios no temía nada, no tenía miedo. Dice que ella volteaba al cielo, cuando le pusieron las manos, volteó al cielo, diciendo al Padre, poniendo la confianza en el Padre, que Él la iba a librar de ello, porque ella era inocente y Dios es justo. Y así sucedió. Dios te libera de cualquier tipo de problema, siempre y cuando camines conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor solamente nos quiere enseñar. ¿Para qué? Cuando venga la tribulación, el problema o la necesidad, pues que cuentes con la presencia de Dios, que puedas elevar tu mirada al cielo y decir: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, el Señor está conmigo. Que así sea, que Dios los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les demuestre su favor, que les conceda la paz, que el día de mañana, que cuando venga la tribulación, que el Señor esté a su lado. Pongan en práctica todo lo que hemos aprendido, estudien la palabra de Dios. Dice: el Señor Jesucristo vino y enseñaba. Jesucristo, usted no lo quiera ver como lo vieron los discípulos, como un ser humano. Hoy Jesucristo está en forma de iglesia, en forma de sacramento, en pan y en vino. ¿Esperando a qué? A que vaya usted, aprenda las palabras de Dios y el día de mañana camine junto con Jesús por todos sus senderos de paz, de gozo, de felicidad, y ¿por qué no? También los senderos donde hay tribulaciones, problemas. Pero nada tememos. ¿Por qué? Porque Dios está dentro y fuera de nosotros. Que Dios los bendiga y feliz lunes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.